Lo hice. Les clavé el cuchillo en el corazón de su avaricia. No con metal, sino con números fríos y una lente implacable que capturó cada traición. Mi familia, esos lobos disfrazados de ovejas, irrumpió en mi vida como una plaga bíblica. Y yo, el hijo pródigo convertido en verdugo, les cobré el precio exacto de su codicia. 10.000 euros. Grabado en video para que el mundo viera su hipocresía desnuda. En ese instante, mientras el último de ellos firmaba el contrato con manos temblorosas, supe que la venganza no era solo dulce, era la única justicia que me quedaba. No fue un arrebato. Fue el clímax de años de puñaladas a la espalda, de promesas rotas que sangraban más que cualquier herida física. Mi madre, con su sonrisa de víbora, lideraba la manada, mi hermano, el eterno perdedor, era su fiel escudero, y mi hermana, la manipuladora nata, tejía las mentiras que nos unían en una telaraña familiar podrida. Pero yo, Javier Ruiz, el que siempre cargó con el peso invisible, había aprendido a soltar la carga directamente sobre ellos. Me llamo Javier Ruiz, y mi vida en Sevilla era un tapiz tejido con hilos de rutina y resentimiento. Nací en el corazón de Andalucía, en una casa humilde de Triana donde el olor a azahar se mezclaba con el humo de las frituras de mi abuela. Aquella casa, con sus paredes encaladas y su patio interior lleno de macetas de geranios, era el único legado que mi padre nos dejó antes de desaparecer en una noche de tormenta, ahogado en deudas y ron barato. Murió cuando yo tenía 10 años, dejando a mi madre, Carmen, al mando de 3 hijos hambrientos, yo, el mayor, Miguel, el mediano, un soñador perezoso, y Ana, la menor, una niña de ojos astutos que ya entonces manipulaba a todos con sus lágrimas falsas. Crecí rápido, demasiado rápido. A los 16, dejé la escuela para trabajar en los muelles del Guadalquivir, cargando cajas de naranjas y vino bajo un sol que chamuscaba la piel como un hierro al rojo. Mi madre, en cambio, se refugiaba en la iglesia, rezando por milagros que nunca llegaban, mientras gastaba lo poco que ganábamos en loterías y chismes del barrio. Dios proveerá, Javier, me decía, pero era yo quien proveía, pagaba las facturas, compraba la comida y soñaba con escapar de aquella jaula dorada por el fango de la pobreza. Los años pasaron como el río que serpentea indiferente. A los 25, con el dinero ahorrado en un colchón raído, compré mi propia casa en las afueras de Sevilla, un pequeño cortijo rehabilitado en las colinas de Carmona. Era modesto, 2 habitaciones, un olivar diminuto, y una vista al horizonte que me hacía sentir libre por primera vez. Invertí cada peseta en él, trabajando doble turno en una empresa de logística, subiendo peldaños hasta convertirme en supervisor. Es tuyo, hijo, me dijo el notario al firmar los papeles, y en ese momento, juré que nadie me lo arrebataría. Ni el destino, ni la familia. Pero la familia siempre encuentra la grieta. Todo empezó con una llamada de mi madre, 6 meses atrás. Su voz, ronca por el tabaco y la amargura, cortó el silencio de mi cena solitaria. Javier, hijo, estamos en la ruina. Miguel perdió el trabajo. Ana tiene deudas con el banco por su emprendimiento fallido, un salón de belleza que duró lo que un suspiro, y yo. Bueno, la pensión no alcanza. Necesitamos un techo, temporalmente. Solo unos meses. Colgué el teléfono con el estómago revuelto, sabiendo que temporal en boca de Carmen era un eufemismo para eterno. Ignoré la llamada durante días, pero las presiones escalaron. Mensajes de WhatsApp de Ana, hermano, por favor. Los niños de Miguel necesitan estabilidad. ¿Eres tan egoísta? Llamadas de Miguel, balbuceando excusas sobre despidos injustos y jefes corruptos. Y luego, la bomba. Mi madre apareció en mi puerta un domingo al atardecer,
con una maleta raída y los ojos hinchados de llanto fingido. No tengo a dónde ir, Javier. La casa de Triana se la quedó el banco. Somos tu sangre. La dejé entrar, porque ¿qué otra opción tenía? La culpa es un veneno lento. Y en nuestra cultura, la familia es sagrada, incluso cuando apesta a traición. Al principio, fue tolerable. Mi madre cocinaba paella como en los viejos tiempos, llenando la casa con aromas que despertaban recuerdos agridulces. Miguel llegó una semana después, con su esposa embarazada y 2 niños ruidosos que correteaban por el olivar como salvajes. Solo hasta que encuentre algo, prometió, mientras desempacaba cajas en la habitación de invitados. Ana fue la última, deslizándose como una sombra una noche de lluvia, con bolsos de diseño falsos y un gato que arañaba los muebles. Gracias, Javi. Eres un santo, susurró, besándome la mejilla con labios fríos. Pero pronto, las grietas se ensancharon. Mi rutina se hizo añicos, volvía del trabajo exhausto, solo para encontrar la cocina patas arriba, los niños gritando, y Miguel tirado en el sofá viendo fútbol con una cerveza en la mano. Mi madre rebuscaba en mis cajones por accidente, encontrando facturas y ahorros que comentaba en voz alta, tanto dinero para un soltero. No piensas en nosotros. Ana, la más astuta, se colaba en mi oficina casera, usando mi ordenador para buscar trabajo mientras enviaba currículos a mis contactos, robándome oportunidades sin pudor. Intenté poner límites. Esto es temporal, mamá. 2 meses, como mucho. Ella asentía, pero al día siguiente, había comprado cortinas nuevas para que se sienta como hogar. Miguel empezó a invitar amigos borrachos del barrio a barbacoas que devoraban mis reservas de carbón y vino. Ana, peor aún, comenzó a remodelar el baño con mis herramientas, rompiendo azulejos y culpando a los niños. La casa, mi santuario, se convirtió en un circo de caos, y yo, el payaso que pagaba la entrada. La ira crecía en mí como una tormenta de verano, caliente y sofocante. Por las noches, solo en mi habitación, repasaba las traiciones pasadas, como Miguel me había robado el crédito por un ascenso en mi primer trabajo, culpándome a mí cuando lo descubrieron, como Ana había seducido a mi novia de la universidad para probar su lealtad, rompiendo mi primer amor verdadero, como mi madre había vendido la joya de mi abuela, mi único recuerdo de infancia, para pagar deudas de juego, mintiéndome que la había perdido. Es por el bien de la familia, decía siempre. ¿Pero qué familia? La mía se había disuelto en egoísmo puro. Una noche, después de encontrar a Miguel fumando en mi olivar y tirando colillas en la tierra que yo había plantado con sudor, exploté. Fuera, todos, fuera de aquí. Gritos, lágrimas, acusaciones. Mi madre se arrodilló, dramática como en una telenovela. Eres un monstruo, Javier. Nos echas a la calle como perros. Ana sollozó. Miguel maldijo, y los niños lloraron. Al final, cedí de nuevo, porque la culpa es un lazo que aprieta más que cualquier cuerda. Pero esa noche, juré que no sería la última vez. Instalé cámaras ocultas en cada rincón, en las macetas, en los marcos de cuadros, en el reloj de la cocina conectadas a mi teléfono. Por seguridad, me dije. Pero en el fondo, sabía que era por venganza. Los días siguientes fueron una danza tensa. Ellos fingían normalidad. Yo observaba desde las sombras digitales. Las grabaciones capturaban todo, las quejas de mi madre sobre mi egoísmo mientras comía mi comida, las mentiras de Ana a sus amigos sobre cómo heredé la casa de un tío rico, las fanfarronadas de Miguel sobre mi hermano el millonario en llamadas a prestamistas. Cada video era una bala en mi arsenal, y yo las acumulaba, planeando el disparo perfecto. Entonces llegó el ultimátum. El banco llamó, mi madre había usado mi dirección para solicitar un préstamo.
endeudándome a mí sin permiso. 10.000 euros. Más intereses. El mundo se volvió rojo. Esa noche, reuní a la familia en el patio bajo las estrellas indiferentes. Acabó el juego, dije, voz calmada como el filo de una navaja. Quédense. Pero paguen. 10.000 euros por los daños, el alquiler retroactivo y el estrés. Firmen, o la policía verá estos videos. Silencio atónito. Mi madre palideció. Miguel balbuceó protestas. Ana intentó su encanto habitual. Pero yo tenía las pruebas, frías y irrefutables. Ellos creyeron que blufeaba. Eres nuestro hijo, nuestro hermano, gritó mi madre. La sangre no se cobra. Le sonreí, por primera vez en años con verdadera frialdad. La sangre es lo que me deben. Y ahora, pagarán con lo que les queda su dignidad. La firma del contrato fue un ritual macabro, iluminado por la luz cruda de mi teléfono reproduciendo fragmentos de video. Estábamos en la sala, el aire espeso con el olor a jazmín marchito y traición fresca. Mi madre se sentó primero, sus manos artríticas temblando sobre el papel que yo había redactado con un abogado amigo, un tipo discreto de Córdoba que odiaba a su propia familia disfuncional. Alquiler retroactivo, 500 euros mensuales por persona. Más daños por uso indebido, 4.000 euros. Total, 10.000 euros. Pagaderos en cuotas o lump sum. Incluí cláusulas absurdas para humillarlos, no se permiten visitas sin aprobación. Limpieza diaria obligatoria. Cámaras de vigilancia 24/7 para seguridad familiar. Miguel fue el primero en romper el silencio. Su voz un gruñido de macho herido. Esto es una locura, Javi. Somos familia. Joder. ¿10.000? ¿De dónde sacamos eso? Mi mujer está a punto de parir. Los niños. Lo corté con un gesto, reproduciendo un clip él, riendo con sus amigos en mi barbacoa, diciendo mi hermano es un tonto rico. Nos deja vivir gratis mientras él curra como burro. Sus amigos se oían riendo, y el rubor subió por su cuello como veneno. Gratis hasta ahora, respondí. Pagad, o esto va a la policía por allanamiento y fraude. Ana intervino entonces, su voz melosa como miel envenenada. Hermano, hablemos. ¿Recuerda cuando te presté dinero para tu primer coche? ¿O cuando te cubrí en esa pelea con papá? Mentiras puras. Nunca me prestó nada, al contrario. Yo pagué su matriculación en la escuela de estética que abandonó por un novio casado. Pero no discutí, solo reproduje otro video, ella, en mi ordenador, alterando mi CV para postularse ella misma a mi puesto en la empresa. Ana Ruiz, experiencia en logística, 5 años. Decía el archivo falsificado. Ella se derrumbó en sollozos genuinos por primera vez, el maquillaje corriendo como lágrimas negras. Lo hice por necesidad, Javi. Tú tienes todo, yo nada. Mi corazón se retorció un instante, somos sangre, al fin y al cabo, pero lo aplasté bajo el peso de años de despojos. Necesidad es lo que yo sentí cuando vendisteis mi herencia para vuestros caprichos. Firmad. Mi madre fue la última. Siempre lo fue, la reina de las manipulaciones emocionales. Se levantó, erguida como en sus días de juventud, y me miró con ojos que una vez me arrullaron. Hijo, esto te destruirá. La familia es lo único que tenemos en este mundo cruel. Quieres ser como tu padre, un fantasma egoísta. Sus palabras dolieron más que cualquier puñetazo, evocando al hombre que nos abandonó, borracho y roto. Pero yo había visto los videos, ella, susurrando a una vecina por teléfono. Javier es un iluso. Le sacaremos todo antes de que se dé cuenta. Apagué el teléfono y empujé el bolígrafo hacia ella. Firma. Mamá. O seré peor que papá, seré tu juez. Lo hizo, con un suspiro que sonó a rendición. El contrato sellado.
Les di un mes para el primer pago. Esa noche, solo en mi habitación, vomité la cena. No por arrepentimiento, sino por el asco a lo que nos habíamos convertido. Una familia unida por deudas en lugar de amor. Pero el plan apenas empezaba. Las cámaras seguían rodando, capturando susurradas conspiraciones en la cocina a medianoche. Tenemos que demandarlo por coacción, decía Miguel. O quemar la casa, bromeaba Ana, medio en serio. Mi madre callaba, pero sus ojos brillaban con cálculo. Al día siguiente, la vida fingió normalidad. Desayunamos juntos toties y café fuerte, pero el aire crepitaba con electricidad estática. Miguel salió temprano a buscar trabajo, pero mis cámaras lo pillaron en un bar, apostando en quinielas con dinero que yo había dejado para la compra. Ana se encerró en el baño, llorando mientras se teñía el pelo con mis productos caros. Mi madre, la más sutil, empezó a enfermar, dolores de cabeza, quejas de soledad, visitas al médico que yo pagaba. Es el estrés, hijo. Tu culpa. Con este odio. La ciudad bullía a nuestro alrededor, ajena al drama. Sevilla en otoño es un tapiz de contrastes. Turistas bebiendo sangría en la Giralda, ferias improvisadas en las plazas, y debajo, la pobreza queró como termitas. Yo iba al trabajo en mi viejo Seat, navegando el tráfico caótico del puente de Triana, mientras mi mente tramaba. Consulté al abogado de nuevo, legalmente. Es sólido, Javier. Pero emocionalmente. ¿Estás listo para las repercusiones? Le conté sobre las cámaras, y él silbó. Eso es dinamita. Úsalo con cuidado, o te explotará en la cara. Y explotó, de formas que no anticipé. 2 semanas después, el primer pago llegó, un cheque raído de 2.000 euros, firmado por los 3 con manos que odiaban cada trazo. De un préstamo familiar. Mintió mi madre. Pero investigué, era de un usurero del barrio, el mismo que había hundido a mi padre. La ira me consumió. Llamé a Miguel esa noche. Si no pagáis a tiempo, los videos van a internet. Imagina, familia española traiciona a hijo pródigo viral en TikTok. Colgué antes de oír su réplica, pero las cámaras capturaron su rabia, rompió una silla, gritando te mataré, cabrón. El miedo se instaló entonces. Un compañero silencioso. ¿Y si actuaban? ¿Y si Miguel, con su temperamento de toro, cumplía la amenaza? Reforcé las cerraduras. Compré un spray de defensa. Y empecé a dormir con el teléfono en la mano. Pero también creció la euforia oscura por primera vez. Tenía el control. La familia, que me había pisoteado como a una alfombra, ahora caminaba sobre huevos. Ana fue la primera en intentar romper el hielo. Una tarde, mientras regaba el olivar, se acercó con una botella de tinto. Hablemos de verdad, Javi. ¿Por qué nos odias tanto? Sus ojos, grandes y suplicantes, casi me ablandaron. Le conté todo, las noches sin dormir cubriendo sus deudas, las mentiras que me costaron amistades, el vacío que dejaron en mi alma. Ella escuchó, y por un momento, vi a la hermana que una vez admiré, la niña que me seguía como una sombra. Lo siento, murmuró. Pero tú también nos abandonaste, quedándote aquí solo mientras nosotros sufríamos en Triana. Era una verdad a medias. Y dolía. Esa noche, dudé, ¿borrar los videos? ¿Perdonar y empezar de cero? Pero entonces, las cámaras mostraron la verdad, Ana. Riendo con mi madre en la cocina. Le dimos pena. Mamá. Mañana le pedimos más tiempo. Y si no, le hackeamos la cuenta. La traición renovada me endureció como acero. No, no perdonaría. La venganza era mi armadura ahora. Los meses se acortaron como sombras al mediodía. Pagos irregulares, excusas, y un crescendo de tensiones. Miguel empezó a beber más, discutiendo con su esposa por teléfono hasta altas horas.
Mi madre invocaba espíritus, tu padre te maldecirá desde el infierno. Ana flirteaba con un vecino para conseguir dinero, usando mi dirección como coartada. Y yo, el titiritero invisible, grababa cada hilo que tiraban. Hasta que llegó el twist que no vi venir, una carta del banco. No de deudas, sino de herencia. Mi padre, el fantasma, había dejado una póliza de vida oculta, valorada en 50.000 euros, dividida entre nosotros 4. Pero mi madre la había reclamado sola, años atrás, y gastado en silencio. Para la familia, decía el documento falsificado que encontré en sus cosas, gracias a una cámara en su bolso. El robo final, el que lo cambiaba todo. La revelación de la póliza fue como un rayo en cielo despejado, iluminando la podredumbre hasta el núcleo. La encontré por accidente, o eso creí al principio, revisando videos de la noche anterior. Vi a mi madre hurgando en un cajón secreto de su maleta, sacando papeles amarillentos y leyéndolos a la luz de la luna. Zoomé la pantalla, el corazón martilleando como un tambor flamenco. Póliza de vida de Antonio Ruiz, 50.000 euros. Beneficiarios: Carmen, Javier, Miguel, Ana. Firmada hace 15 años, pero el sello de cobro era reciente, de hace 3. Y debajo, una nota en su letra temblorosa, gastado para deudas familiares. Javier nunca lo sabrá. El mundo se inclinó. Ese dinero podría haber cambiado todo, pagado mi universidad, salvado la casa de Triana, dado a Miguel una salida de su espiral de fracasos. En cambio, mi madre lo había dilapidado en casinos de Marbella y cirugías estéticas para Ana, en coches tuneados para Miguel que terminaron embargados. Yo, que cargué con todo, ni un céntimo. La furia no fue un estallido, fue un incendio lento, consumiendo cualquier resto de piedad. Llamé al abogado esa misma madrugada. Voz ronca por la bilis. Necesito demandarlos. Fraude, falsificación, todo. Él aconsejó cautela, pruebas. Javier. Necesitas pruebas irrefutables. Las tenía. En gigabytes de traición digital. Pasé la semana siguiente en una vigilia solitaria, editando videos, transcribiendo diálogos, construyendo un dossier que haría palidecer a un fiscal. Mientras la casa era un polvorín, Miguel y su esposa discutían a gritos sobre el embarazo. Es tuyo, idiota, no del vecino. Ana vendía joyas mías en Wallapop disfrazadas de heredadas, y mi madre cocinaba con manos que olían a incienso, rezando rosarios que sonaban a maldiciones. Confronté a mi madre sola, al amanecer, en el patio donde el rocío perlaba las hojas de olivo. La póliza. Mamá. ¿Por qué? Ella no negó, solo suspiró, sentándose en el banco de piedra como una reina destronada. Era por vosotros, hijos míos. Tú estabas bien, con tu trabajo. Miguel necesitaba el coche para impresionar a chicas, Ana para su negocio. ¿Qué hubieras hecho tú con eso? ¿Más casas egoístas? Su justificación era un veneno dulce, torciendo la realidad hasta que el robo parecía caridad. Te di vida, Javier. Eso vale más que dinero. Le mostré el video entonces. Su propia voz confesando a una amiga, Antonio dejó una fortuna. Pero Javier es demasiado recto, se lo daría todo a extraños. Mejor yo lo administro. Lágrimas reales brotaron de sus ojos, surcando arrugas como ríos secos. Perdóname, hijo. El miedo me cegó. Por un segundo, la abracé, oliendo su perfume de lavanda y mentiras. Pero solté, porque el perdón es un lujo para los inocentes. La demanda la presenté en secreto, en el juzgado de Sevilla, con el dossier como espada. El juez, un hombre canoso con ojos de quien ha visto demasiadas familias rotas, la admitió provisionalmente, embargo de bienes hasta resolución. Notifiqué a mi madre por correo certificado, impersonal como un veredicto. Su reacción.
Capturada por la cámara del salón, un grito primal, seguido de un desmayo teatral que alertó a todos. Miguel llegó corriendo. Ana sollozó. Y por primera vez, se unieron no en mi contra, sino en pánico compartido. «Nos arruina», rugió Miguel, golpeando la mesa hasta astillarla. «Ese cabrón nos va a dejar en la calle de verdad». Ana, pragmática, sugirió contrademanda por abuso emocional, aislamiento familiar. Mi madre, recuperada, orquestó el contraataque, visitas a parientes lejanos en Córdoba, contando versiones edulcoradas de mi crueldad. Javier nos echa por dinero, después de todo lo que hicimos. Las grabaciones mostraban las grietas, Miguel dudando. Pero él tiene razón en lo del contrato, Ana calculando. Si le ganamos, nos quedamos la casa. La sociedad entró en juego entonces, como un coro griego acusador. El barrio, chismoso como siempre, empezó a murmurar el hijo rico contra su pobre madre viuda. Una tía de Extremadura me llamó. Voz trémula, Javier, ¿es verdad? Demandas a tu sangre. Amigos del trabajo me miraban de reojo. Y en la oficina, el rumor se extendió como humo, Ruiz es un psicópata familiar. Mi jefe, un sevillano bonachón, me dio una palmada. Cuida tu espalda, chico. En España, la familia pesa más que la ley. El aislamiento me golpeó duro. Salí menos. Comí solo en mi habitación. Viendo cómo el olivar se marchitaba por negligencia, nadie regaba, por protesta. Las emociones se arremolinaban, rabia por la injusticia, desesperación por la soledad, un cálculo frío que me mantenía en pie. Soñaba con mi padre. Su sombra espectral susurrando venganza es un pozo sin fondo, hijo. Despertaba sudando, pero seguí adelante. El clímax se gestó en una cena familiar forzada. Mi intento de negociar antes del juicio. Preparé gazpacho y jamón, platos de infancia para ablandar corazones. Pero el aire era tóxico. Miguel llegó borracho, acusándome de matar a la abuela con estrés. Mi abuela había muerto años atrás. Pero las mentiras se acumulaban. Ana trajo a su gato, que orinó en mi alfombra como venganza felina. Mi madre presidió. Serena como una santa mártir, hablemos de amor. Javier. Olvida el dinero. Explosión. ¿Amor? ¿Esto es amor? Grité, lanzando el dossier sobre la mesa. Fotos impresas de videos, Miguel apostando. Ana robando. Ella falsificando. Silencio sepulcral. Luego, el caos, platos volando. Sillas volcadas. Miguel lanzándose sobre mí con puños cerrados. Lo esquivé, pero su golpe rozó mi mejilla, abriendo un corte. Ana gritó. Mi madre invocó a la Virgen. Y en medio, el teléfono grabando desde la repisa. Sangre en el suelo de baldosas. Mi sangre. Llamé a la policía esa vez. No por miedo, sino por justicia. Llegaron sirenas aullando en la noche andaluza, esposando a Miguel por agresión. Es mi hermano, aulló él mientras lo arrastraban. Y tú eres mi verdugo, respondí. Mi madre sollozó en el umbral. Ana filmaba con su móvil para mi red social. El agente, un tipo fornido de Huelva, me miró con piedad. Estas cosas pasan en familias, señor. Pero la ley es la ley. Miguel pasó la noche en el calabozo. Y al amanecer, el twist que lo cambió todo, su esposa dio a luz prematura en el hospital. Estrés del drama. Un niño, mi sobrino, frágil como un pájaro, en incubadora. La culpa me aplastó entonces. Un yugo de plomo. ¿Era yo el monstruo? ¿Mi venganza había herido a inocentes? El nacimiento del niño lo llamaron Antonio. Por mi padre, fue un terremoto emocional que resquebrajó mi resolución. Pasé la noche en vela, mirando videos antiguos de mi infancia, cumpleaños en Triana con globos baratos. Mi madre riendo genuina antes de que la amargura la carcomiera. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas. No por debilidad,
sino por el peso de lo irreversible. Al amanecer, conduje al Hospital Virgen del Rocío. El tráfico de Sevilla un borrón de luces naranjas. En la Usain Neonatal, vi al pequeño a través del cristal diminuto, conectado a tubos, luchando por cada aliento. Mi cuñada, exhausta y con ojos rojos, me miró sin odio, solo fatiga. No es por ti, Javier. Pero Miguel. Él se derrumbó anoche, culpándote. Le di un sobre con 2.000 euros del pago pendiente, para el niño. Ella lo aceptó, murmurando gracias. Miguel salió en libertad condicional esa mañana, con una orden de alejamiento temporal de mí. Cuando nos cruzamos en el pasillo, su mirada era un abismo. Has ganado, hermano. Pero este niño pagará tu victoria. Regresé a casa, mi fortaleza asediada, con el alma en jirones. Mi madre había empacado, dejando una nota: me voy con Ana a un albergue. Reza por nosotros, hijo perdido. Pero las cámaras, traidoras, mostraron la verdad. Se habían instalado en el piso de una prima en el centro, no un albergue, y planeaban vender historias a tabloides locals. Hijo millonario expulsa a familia viuda. La rabia renació, pero teñida de H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN remordimiento. En mi lengua materna que ahora sonaba hueca. El juicio se acercaba como un tren sin frenos. Mi abogado preparó el caso: fraude probado por videos, testigos del banco, peritajes forenses en los documentos falsos. Ganaremos, Javier. ¿Pero a qué costo? El costo era mi humanidad. Amigos se distanciaron. Estás obsesionado, tío. El trabajo se resintió con ausencias por estrés. Y en el espejo, veía un extraño, ojos hundidos, mandíbula apretada. Un hombre forjado en venganza. Ana fue la intermediaria inesperada. Me llamó una tarde lluviosa. Voz quebrada: ven al parque de María Luisa, Javi. Solo nosotros. Dudé, pero fui. El paraguas goteando sobre senderos de palmeras. Ella esperaba en un banco, sin maquillaje. Vulnerable como no la recordaba. Mamá está destruida. Miguel en terapia por alcoholismo. ¿Y el bebé? Los médicos dicen que es por estrés genético, pero todos sabemos. Sollozó, y yo, contra todo instinto, la consolé. No quería esto, Ana. Solo justicia. Hablamos horas, desenterrando cadáveres emocionales. Ella confesó: te envidiábamos, Javi. Tú escapaste, construiste algo. Nosotros nos quedamos estancados, culpándote por no arrastrarnos. Reveló más: mi madre había jugado no solo la póliza, sino vendido tierras de mi abuelo para cubrir deudas de Miguel con yonkis del puerto. Era un ciclo, hermano. Pero tú lo rompes, y nos arrastras a todos. Por primera vez, vi su multidimensionalidad, no solo manipuladora, sino víctima de la misma madre que nos moldeó a todos en marionetas. Le ofrecí un trato: retirar la demanda si devolvían lo robado, prorrateado. No por perdón, sino por paz. Ella aceptó, ojos brillando con esperanza genuina. Pero al día siguiente, las cámaras aún activas en la casa vacía capturaron a un intruso, Miguel, sobrio pero furioso, hurgando en mi oficina por pruebas contra ti. Encontró el disco duro de backups. Lo destruyó con un martillo. Pánico: había perdido todo. Corrí a casa, encontrando el desastre: papeles esparcidos, cajones vacíos. Llamé a la policía de nuevo, pero el daño estaba hecho. Sin el original, el caso se debilitaba. Esa noche, confronté a Ana por teléfono: ¿sabías? Silencio culpable. Miguel actuó solo, pero mamá lo incitó. La traición final, de la aliada tentativa. Colgué, el mundo cerrándose como una trampa. La desesperación me llevó a los límites. Bebí solo. Fumé cigarros que odiaba.
Caminé por las ramblas de Sevilla hasta el amanecer, pasando por bares flamencos donde guitarras lloraban penas ajenas. Pensé en acabar todo, un puente sobre el Guadalquivir, un salto al olvido. Pero el orgullo o la locura me detuvo. En cambio, reconstruí el dossier desde copias en la nube. Contacté jeques éticos para recuperar datos borrados. Costó miles, pero valió. Videos restaurados, más nítidos que nunca. El clímax judici llegó en una sala asfixiante del Palacio de Justicia. Olores a madera vieja y sudor nervioso. Mi madre, frágil en un vestido negro, testificó primero: mi hijo me odia por amarlo demasiado. Lágrimas. Pañuelo. El juez asintiendo con empatía española. Miguel, con corbata torcida. Balbuceo sobre presiones familiares. Ana, la estrella. Mintió con gracia. Javier exagera. Los videos son editados. Mi turno. Proyecté los archivos. Voz firme narrando cada traición. La sala jadeó ante la póliza falsificada. El robo digital. La agresión grabada. El juez deliberó en privado. Pero supe por el abogado: va mal. El jurado ve drama familiar, no crimen. Pánico. Entonces, el twist que volteó el tablero: un testigo sorpresa. Convocado por mi jeque, el usurero del barrio. Arrestado por extorsión. Dispuesto a delatar para reducir pena. Carmen Ruiz me pagó con la póliza de su marido. La vi falsificar firmas en mi oficina. Pruebas, fotos, transferencias bancarias. Mi madre palideció. Miguel maldijo en voz baja. Ana se hundió en su asiento. El veredicto: culpable de fraude. Devolución íntegra más daños, 20.000 euros total. Multas, probation y orden de desalojo inmediato. Saliendo de la sala, mi madre se acercó. Voz un susurro roto: te has convertido en lo que odiabas, Javier. Un ladrón de almas. Sus palabras me helaron, porque en ese momento vi la verdad: la venganza me había vaciado, dejando un cascarón. La victoria legal fue un bálsamo amargo, como tragar vidrio molido para curar una herida. Los 20.000 euros llegaron en cuotas forzadas. Transferencias bancarias que pingaban en mi cuenta como gotas de sangre. Usé parte para reparar la casa: nuevos azulejos en el baño. Un sistema de riego para el olivar. Cortinas que bloquearan no recuerdos, sino intrusos. Pero el vacío persistía. Un eco en las habitaciones ahora silenciosas. Sin sus gritos. La casa era un mausoleo, sin sus robos. Mis sueños eran pesadillas de lo que había perdido. No dinero, sino la ilusión de familia. Miguel fue el primero en quebrarse. 2 meses después del juicio, me llamó desde un centro de rehabilitación en Cádiz. Javi, el niño está bien, pero yo estoy roto. Perdóname. Su voz, despojada de bravatas, me conmovió. Lo visité. El viaje por la costa: un borrón de playas desiertas y viento salado. En la sala de visitas, demacrado y con tatuajes frescos de redención. Lloró: te robé porque te envidiaba. Tú eras el fuerte, yo el débil. Le di 500 euros para su terapia, no por piedad, sino por cerrar el ciclo. No vuelvas, le dije. Él asintió. Y por primera vez, creí en su multidimensionalidad: un hombre forjado en fracasos. No solo un villano. Ana desapareció por semanas, reapareciendo en redes sociales con posts crípticos: fotos de Sevilla nublada, captions sobre renacer de cenizas. La encontré en un café de la Macarena, sirviendo lates con sonrisa forzada. Nuevo comienzo, dijo, sin rencor. Hablamos de trivialidades: el tiempo, el flamenco, pero bajo la superficie, corrientes turbulentas. Mamá está en un convento en Ronda, rezando por ti. Rey, amargo. Dile que rece por todos. Le ofrecí un préstamo para su verdadero sueño: un curso de peluquería honesto. Lo tomó, y en su abrazo de despedida, sentí un atisbo de hermana, no enemiga.
Mi madre fue el nudo gordiano. La visité en el convento, un bastión de piedra en las sierras malagueñas, donde monjas en hábito negro cantaban salmos que sonaban a lamentos. Ella, rapada y serena, me recibió en un jardín de rosales espinosos. ¿Has venido a rematarme, hijo? No, vine por respuestas. ¿Por qué la póliza? ¿Por qué todo? Sus ojos, nublados por cataratas de culpa, se aclararon. Tu padre me dejó sola con 3 bocas. El miedo me convirtió en ladrona. Pero tú, Javier, me has liberado. Ahora soy libre de mentiras. Hablamos hasta el crepúsculo, desentrañando el tapiz familiar como mi abuelo, minero en Río Tinto, había muerto de silicosis dejando deudas que mi padre heredó, como mi madre. Joven y aterrorizada, juró protegernos a cualquier costo, torciendo el amor en posesión. Te quería tanto que te ahogué, confesó. Lágrimas mutuas. Un abrazo que olía a incienso y azahar. No perdoné del todo, las heridas supuran. Pero solté la cadena. Vuelve cuando estés lista, mamá. La casa es tuya, pero como invitada, no dueña. Regrese a Sevilla cambiado. Un hombre en purgatorio. El trabajo me ascendió ironía, por resiliencia, pero el éxito sabía a ceniza. Salí con una mujer del gimnasio. Laura, una maestra de ojos verdes que odiaba los dramas familiares. Háblame de ti, no de fantasmas, decía. Intenté, pero las sombras acechaban, noches revisando videos viejos. No por perenoye, sino por masoquismo. La reacción en cadena fue sutil al principio. El barrio chismeó menos, respetando la lección de Ruiz. Primos lejanos mandaron mensajes de apoyo, revelando sus propias traiciones familiares. Hasta un artículo en el Correo de Andalucía. El hijo que facturó a su familia, justicia o venganza. Lo leí en un bar, riendo con cerveza en mano, pero el peso permanecía. Entonces, el segundo twist, una carta anónima, postmarcada en Madrid. Sabemos de tus videos. Tenemos copias. Paga $15,000 o se publican. Con twists que te hunden, tú falsificando el contrato. Pánico puro. ¿Quién? Revisé logs. Ana había accedido a mi nube durante nuestra charla. Oh Miguel. Enrique. Mamá. Con ayuda de una monja chismosa. El remitente exigía encuentro en las ruinas de Itálica, antiguos anfiteatros romano cerca de Sevilla. Un lugar de gladiadores y espectros. Fui armado con spray y grabadora oculta. El sol poniente tiñendo columnas rotas de rojo sangre. La figura emergió de las sombras, no familia, sino el abogado mi confidente. Te traicioné, Javier. Vendí copias a un tabloide por deudas de juego. Su confesión fue un puñetazo, el intermediario. El que juró lealtad. Era el Judas final. Lo grabé todo. Voz temblando, motivo. Codicia. Tú tenías pruebas. Yo quería las tuyas para vender. La confrontación fue catártica. Gritos ecoando en ruinas milenarias. Lo amenacé con la policía. Pero él suplicó, destruye las copias. Te devuelvo el dinero. Dudé. El ciclo de venganza girando de nuevo. Al final, lo dejé ir, borrando su traición con una advertencia, corre, antes de que cambie de idea. De vuelta, quemé los videos restantes en una agujera en el olivar, llamas devorando gigabytes de odio. Cenizas al viento. Liberación tentativa. Con las cenizas esparcidas, la casa en Carmona renació lentamente. Planté nuevos olivos, sus raíces hundiéndose en tierra purgada de veneno. Laura se mudó temporalmente, su risa llenando habitaciones que una vez susurraban maldiciones. Eres un superviviente, Javier, decía. Mientras cocinábamos paella en el patio, el Guadalquivir lejano como un recuerdo desdibujado. Pero la cicatriz permanecía, confianza fracturada. Un escepticismo que teñía cada abrazo. La familia se recompuso en fragmentos.
Miguel salió de rehab, mudándose a un piso social en Dos Hermanas con su familia. Mandaba fotos del bebé Antonio, ahora regordete y sonriente, y mensajes esporádicos, gracias por no hundirnos del todo. Lo visité una vez, jugando con mi sobrino en un parque polvoriento, sintiendo un tirón de algo parecido al amor. No somos perfectos, Javi. Pero intentémoslo. Asentí, sabiendo que el puente era frágil, pero existía. Ana abrió su peluquería en Triana, un local diminuto con tijeras relucientes y aroma ajena. Me invitó a la inauguración, y fui, con Laura de la mano. Bienvenido, hermano, dijo, cortándome el pelo gratis mientras charlábamos de banalidades. Bajo la superficie, entendimiento tácito, habíamos pagado deudas mutuas. Y ahora, espacio para crecer separados. Mi madre salió del convento al cabo de un año, instalándose en un apartamento modesto en Sevilla, subvencionado por su pensión y un trabajo de costurera. La visité semanalmente. Caminatas por el Alcázar donde guardias moriscos vigilaban jardines eternos. Hablábamos de todo y nada, recetas olvidadas, chismes del barrio, el fantasma de mi padre. Te perdono, mamá, le dije una tarde, bajo naranjos en flor. Ella lloró, y yo a ti, por odiarme. No era perdón completo, las heridas no cierran tan limpio, pero era paz, un armisticio en guerra civil. La sociedad, caprichosa, olvidó pronto. El artículo en el correo se convirtió en anécdota de bar, el tipo que facturó a su familia. ¿Recuerdas? Mi ascenso laboral me llevó a gerencia. Viajes a Madrid y Barcelona. Contratos que olían a futuro. Pero en quietud. Reflexionaba, la venganza fue un fuego purificador. Pero dejó marcas. Aprendí que la familia no es sangre ciega, sino elección consciente. Y la traición, aunque quema, forja acero. El clímax final no fue en corte, sino en mí, una noche de tormenta. Solo en el cortijo, rayos iluminando el olivar como juicios divinos. Soñé con todos, madre, hermano, hermana, padre en un banquete fantasmagórico, riendo sin deudas. Desperté empapado, pero en paz. Al amanecer, caminé descalzo por la tierra húmeda, sintiendo raíces propias. Hoy, miro atrás sin regodeo. Cobré 10.000 euros y grabé todo. Sí, pero pagué con pedazos de alma. La justicia fue mía, pero la verdadera victoria es esta, una vida reconstruida. No en ruinas. En Andalucía, donde el sol quema y cura, sigo adelante, vigilante pero libre. Porque al final, la familia no se factura, se redime, o se suelta. Y si vuelven las sombras, tendré las cámaras listas. No por odio, sino por lecciones aprendidas.